¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno a un tema que escuchamos por todos lados, en las noticias, en las pláticas, pero que a veces puede ser un verdadero dolor de cabeza: el presupuesto de México y su famosa deuda pública. Vamos a desmenuzarlo para que quede súper claro. Para empezar, hay que hacerse esta pregunta, porque en el fondo las finanzas de todo un país no son tan diferentes a las de una casa. Es como la cartera de una familia, pero claro, a una escala gigantesca. Y si entendemos cómo funciona, entendemos muchas de las decisiones que nos impactan todos los días. Miren, la analogía es súper clara. Una familia tiene ingresos, ¿no? Como los sueldos. Pues el gobierno también los tiene. Los impuestos que pagamos, lo que gana por vender petróleo y otras cosas. Ambos tienen gastos. En una casa, pues son la renta, la comida, el transporte. Para el gobierno es lo que se llama gasto público: salud, escuelas, carreteras, seguridad. Y al final, si a la familia le sobró dinero, genial, tiene un ahorro. Si le faltó, pues se endeudó. Para un gobierno es básicamente lo mismo, solo que con nombres más elegantes: superávit o déficit. Bueno, ya que tenemos la idea general, vamos a clavarnos un poco más. El primer paso para entender este rompecabezas es el balance de las cuentas. A ver, el concepto que hay que entender sí o sí es este: el balance presupuestario. Es la resta más simple, pero también la más importante para un país. Agarras todos los ingresos que tuvo el gobierno en un año y le restas todos los gastos que hizo. Así de fácil. El numerito que sale de esa resta nos dice exactamente cómo le fue en sus finanzas. Y de esa resta, pues, pueden salir dos cosas. Escenario 1, el ideal. Si entró más dinero del que salió, bingo, hay un superávit. Eso significa que sobró lana. Pero, si los gastos fueron más grandes que los ingresos, entonces tenemos un déficit. O sea, en pocas palabras, el gobierno gastó más de lo que tenía. Ahora, aquí se pone un poquito más técnico, pero van a ver que es fácil. Para tener una foto más clara de la salud financiera del gobierno hoy, los expertos usan algo llamado balance primario. Es la misma resta, ingresos menos gastos, pero con un detalle clave: se hace sin contar lo que se paga de intereses por deudas viejas. Esto nos dice si el gobierno, con su operación del día a día, está ganando o perdiendo dinero, antes de empezar a pagar las tarjetas de crédito de años pasados. Y justo eso nos lleva de la mano a la siguiente parte, porque si un gobierno gasta de más, si tiene un déficit, ¿de dónde sale ese dinero que falta? Claro, tener un déficit un año, bueno, puede pasar, se resuelve. Pero, ¿qué ocurre si el gobierno gasta de más no solo un año, sino un año y otro más? Exacto. Pasa esto. Cada déficit de cada año es como una nueva cuenta que se va sumando a una cuenta mucho más grande. Y esa cuenta total, esa bola de nieve, es lo que conocemos como deuda pública. En el lenguaje oficial tiene un nombre larguísimo: saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, o SHRFSP, para abreviar. Pero en español simple es la suma de todo el dinero que el gobierno mexicano ha pedido prestado a lo largo de la historia para tapar sus hoyos financieros, y que, claro, todavía debe. Y ojo, esta deuda no es toda igual. Se divide en dos grandes tipos. La deuda interna es la que el gobierno le debe a gente y empresas de aquí, de adentro de México, y por lo general se paga en pesos. Y luego está la deuda externa, que es la que se le debe a otros países, a bancos internacionales o a organismos como el Banco Mundial. Esa casi siempre está en dólares u otras monedas. Y para que veamos que esto no es solo teoría, cada año pasa lo mismo. El gobierno va al Congreso y le pide permiso para endeudarse más, y así poder pagar todo lo que planea gastar. Aquí vemos el plan para 2025. La mayor parte del dinero que se va a pedir prestado es deuda interna. Pero lo más importante de todo es que este nuevo préstamo no empieza de cero. No. Se suma a la montaña de deuda que ya se venía arrastrando, a ese saldo histórico. Es como echarle más agua a un vaso que ya estaba casi lleno. La deuda total sigue y sigue creciendo. Muy bien, ya entendimos los conceptos. Ahora vamos a ponerle números reales a la deuda de México, para darnos una idea de la verdadera dimensión del reto. A ver, agárrense. Se calcula que para el cierre de 2025, la deuda total de México va a ser del 53.1% del Producto Interno Bruto, del famoso PIB. ¿Y eso qué significa? Bueno, el PIB es el valor de todo, absolutamente todo lo que produce el país en un año. Que la deuda sea más del 50% de eso, quiere decir que debemos más de la mitad de toda la riqueza que generamos en un año. Es una cifra enorme. Ok, un porcentaje tan grande puede sonar muy abstracto. Tratemos de aterrizarlo un poquito más.
¿Cómo se ve esta deuda si la pensamos a nivel personal? Pues miren, si tomáramos esa deuda total y la repartiéramos en partes iguales entre cada habitante de México, para 2024 a cada persona le tocaría una deuda de unos 138,000 pesos. Ojo, no es que tengamos que ir a pagarlos para nada, pero nos da una perspectiva muy clara de la magnitud del compromiso que tiene el país. Porque tener una deuda no es nada más tener un número grandote apuntado por ahí. No. Deber dinero tiene un costo que se paga todos los días, y es altísimo. Y aquí está el meollo del asunto. La deuda no es gratis. Hay que pagar intereses. Y eso no es opcional, ¿eh? Es un gasto obligatorio. A esto se le conoce como el costo financiero de la deuda, y es de lo primerito que el gobierno tiene que pagar de su presupuesto, sí o sí. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Para el 2025 se proyectó que solo para pagar intereses el costo sería de 1.4 billones de pesos. Para que nos demos una idea, es un 1 seguido de 12 ceros. Es una cantidad de dinero que cuesta hasta imaginar. Pero lo que de verdad impacta de este gasto es cuando lo comparamos. Miren esta gráfica, con datos proyectados para 2026. Resulta que el país gasta más en pagar los puros intereses de su deuda, un 4.1% del PIB, que lo que gasta en toda la educación pública o en salud. Ese dinero que se va en intereses es dinero que no se está usando en hospitales, escuelas o carreteras. Ese es el verdadero costo. Perfecto. Ya vimos qué es la deuda, cuánto es y cuánto cuesta. Pero llegamos a la pregunta final, la más importante. ¿Y todo esto por qué debería importarnos? Aquí está la clave de todo. Esta frase del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria lo resume perfecto. En español claro, ¿qué significa? Que la deuda que se genera hoy la van a tener que manejar las generaciones que vienen, y lo van a tener que hacer con menos dinero para invertir, porque una parte se irá a pagar intereses. Es dejarles un paquete complicado. Como vemos, no es un tema para nada sencillo. Administrar las finanzas de un país es un equilibrio muy delicado entre las necesidades de hoy y las obligaciones de mañana. Y nos deja con una pregunta para pensar. Si uno estuviera en esa posición, ¿qué haría? ¿Qué se tendría que priorizar? Ahí se las dejo. Nos encontramos en la próxima.